Excelente. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia del día de hoy, que es Derechos de Autor y Derechos Conexos en la Creación Musical, y que se realiza en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación que organiza la universidad. El día de hoy contamos con la presencia de José Carlos Purizaca Vega. Él es abogado, tiene el grado de maestro en Derecho Civil y Comercial, doctorando en Derecho y bachiller en Ciencias de la Educación. Además es docente universitario, con 16 años de experiencia en materias relacionadas en Derecho de la Propiedad Intelectual, Consumo y Competencia y Responsabilidad Social, principalmente en el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Privada del Norte, la Escuela Nacional de Control y en la Escuela de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Asimismo, viene desempeñándose en el INDECOPI desde el año 2010 en las áreas de gerencia legal, protección al consumidor, servicio ciudadano, la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Ha sido conductor por más de 10 años en programas de radio INDECOPI y en la actualidad es coordinador académico y de difusión de la Dirección de Derechos de Autor. Entonces, muchas gracias, José Carlos, por participar el día de hoy con nosotros en este tema que es muy interesante y muy importante. Y bueno, te doy paso, por favor, para que puedas iniciar. Muchísimas gracias, Katiuska. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esos minutos relacionados a la música y a lo que es el mundo del derecho de autor. Permítanme un segundo para poder compartir mi presentación. Un ratito. Ahora sí. Me confirman un ratito a ver si se puede visualizar bien. ¿Se visualiza bien? Sí, sí se ve. Perfecto. Y agradecerles primero esos minutos para poder compartir lo vinculado al derecho de autor y sobre todo a la creación musical. Lo primero que tengo que decirles es que todo lo que vamos a conversar aquí forma parte de mi experiencia profesional, punto de vista profesional y personal, y no vincula de forma alguna a ninguna entidad pública o privada, precisamente en mérito que estamos en un ambiente netamente académico. Cuando ustedes escuchan Indecopy, nosotros escuchamos Indecopy, uno piensa en varias cosas, ¿no? A veces uno piensa en los temas de protección al consumidor, claro, ¿no? La defensa, si alguien me vende un producto que está malogrado, la información que no me dieron, ¿no? Pero también algunos piensan en temas de competencia, por ejemplo, cuando las empresas se coluden, se confabulan entre sí para no competir y quizás vender al mismo precio determinado producto, ¿no? Y cuando lo que usan las normas es que las empresas, el proveedor compita entre sí para que que el consumidor tenga mejores opciones de calidad y precio, ¿no? Otros piensan por ahí en los temas de publicidad engañosa, que es un tema de competencia desleal, pero un tema muy central es lo que vamos a compartir en estos minutos vinculado a todo lo que es la propiedad intelectual. Y cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, yo lo que les pido es tratemos de no, de no pensar en algo que solo le corresponde a los abogados, porque en realidad nos corresponde a todos. Yo soy abogado, muchos de los que están aquí presentes sí, sin embargo, nos corresponde a todos. En este momento, por ejemplo, estamos comunicándonos a través de una laptop, de un celular, quizás por ahí de un iPad, qué sé yo, ¿no? De una tablet. Y esto en su momento fue un invento. Alguien dijo, mira, inventé esto, una solución técnica para algo. Y estos temas del invento, a las patentes, están vinculados a lo que es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que no es derecho de autor, pero está vinculado, es una de las ramas de la propiedad intelectual. Y está en esta conversación. Pero en esta conversación también, ya que hablamos del celular, de la laptop, del iPad, de lo que fuese, también hablamos de marcas, porque algunos compraron una de estos aparatitos quizás por su rapidez, por su mejor imagen, por su sonido, por su precio también, por la recomendación que les habían dado. Y un elemento básico para poder elegir es el tema de la marca. ¿Qué cosa elijo yo? No sé, Lenovo, Huawei, no sé, Motorola, lo que fuese, ¿no? Y esto nos permite poder elegir.
Dentro de esta conversación, si se dan cuenta, hasta ahora hablamos de dos temas que no son derecho de autor, pero sí propiedad intelectual, temas de marcas, que es todo un área bastante grande de copy, que es la dirección de signos distintivos, y lo que es las invenciones y nuevas tecnologías. En esta misma conversación, en esta misma laptop, computadora, celular que ustedes puedan utilizar, pero también estamos aquí conversando de la música, estamos conversando de la presentación de un ponente, que en este caso soy yo, puede ser cualquier docente de la universidad o de otra entidad, que también a través de su originalidad y punto de vista menciona determinada materia. Esto de la originalidad, esto del punto de vista, esto de la forma como transmiten determinada creación o conocimiento, forma parte ya poco a poco de lo que vincula al derecho de autor. Pero vamos a verlo en unos minutos, ¿no? Primero, recordar que cuando somos chiquitos, y eso no está mal, por ahí siempre nos dicen nuestros papás, oye, cuida tus cosas, ¿no? Cuida quizás tu cuaderno, tu lapicero, son más grandes, quizás, no sé, la laptop, pues, el celular, y quizás después la casa, el auto, etcétera. Todos estos bienes tienen un valor, obviamente, pero son bienes materiales que podemos tocarlos, como ustedes lo saben, ¿no? Mientras yo tengo un bien material acá, imagínate que yo tenga aquí un plumón o una crayola, mientras yo dibujo con este plumón o esta crayola, ustedes no lo van a poder hacer porque es una de las características del bien material. Yo lo puedo utilizar, disfrutar de él y nadie más que yo en este momento, salvo que por ahí le preste, lo venda, qué sé yo, pero en este momento solamente yo podría utilizar ese plumón. Es una característica. En el mismo sentido, luego que gaste toda esta crayola, ya no queda nada, se va a gastar y ya no va a existir más por todos los rayas, dibujos o coloreado que yo haya hecho, ¿verdad? Estamos hablando de de los bienes materiales. Pero donde está posicionado un poco los temas de propiedad intelectual y específicamente los temas de derechos de autor, no están en los bienes materiales, obviamente, sino en los bienes inmateriales. Si en este momento, junto con nuestros amigos de la Universidad Católica, con Catius, con todos nosotros ponemos una melodía, una música que aquí nos parezca agradable, que sea muy amena, qué sé yo. En ese momento yo voy a poder disfrutar de esa música y ustedes también, independientemente si nos encontramos dentro de la universidad, en una parte de Lima, de Trujillo, de Puno, de España, donde fuese. Porque es un bien inmaterial, podemos disfrutar de él al mismo tiempo todos nosotros, ¿no? De ahí cuando, por ejemplo, escuchamos algún tipo de música. Y este bien inmaterial que a veces de chiquito, algunas veces no nos enseñan a proteger, es quizás una de las herramientas que pueden permitir mejorar no solo económicamente, sino personalmente. ¿No? El valorar la música, el valorar las obras teatrales, los libros. Sin embargo, a veces caminamos por las calles de Lima, de alguna ciudad del país, de Huancayo, me acuerdo hace poco que fui por ahí, y resulta que salimos, y justo salimos de Indecopi o alguna entidad pública o privada, y justo en la esquina venden la última película de moda. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? 2 soles. Oye, pero un ratito, ¿no? Ustedes primero se ponen a pensar, no está bien, pero peor estaría si es que nos atrevemos a comprar esto, ¿no? Porque si compramos películas, si compramos productos piratas, el mensaje que estamos dando es, mira, no me interesa la propiedad de nadie. Me interesa que a mí me cuesta bien, me voy a disfrutar de esto, que si bien cometo algo que no es justo, pues no es mi problema. Y forma parte entonces de la valoración de esos bienes inmateriales, esto que venimos conversando de la música, un tema tan importante, ni siquiera les digo tan particular, sino que lo escuchamos quizás todo el día, quizás al momento de estudiar, quizás si les gusta cantar, me encanta cantar, al momento de cantar, escuchar música, estamos viviendo con la música, ¿no? Hay una canción, Vivo por ella, entre otros temas, ¿no? Cuántas cosas muy interesantes. Entonces, la propiedad intelectual en sí, dentro de Indecopi, de todas sus ramas que ya hemos conversado muy brevemente, ¿no? Tienen tres ramas muy importantes vinculadas a la propiedad intelectual, pero que a su vez son diferentes direcciones. Una es la dirección de signos distintivos, personas que trabajan en esta área de signo distintivo, las marcas que les comentaba. Otra es el área de invenciones y nuevas tecnologías, el área de patentes, ¿no? Donde es otra rama del Indecopi. Y otra dirección más, que es la que estamos conversando ahora, que es la dirección de derecho de autor, donde se ven los temas precisamente sobre este derecho de autor, ¿no? Pero, ¿por qué es importante el derecho de autor? Primero es una rama del derecho que refleja que protege esta creatividad de las personas, pero
la Constitución Política del Perú ya señala que es un derecho humano, y no solamente la Constitución Política del Perú, sino que también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27.2. El derecho de autor es un derecho humano y que protege los intereses morales y materiales. Les aseguro, espero, que al final de esa sesión ustedes van a identificar bien por qué es tan importante estos intereses o derechos morales y materiales o patrimoniales, como se señala en otra parte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pero vamos a verlo eso en minutos para no hacerme spoiler. Pero entonces, el derecho de autor es una rama del derecho que busca proteger las creaciones del ingenio humano y necesariamente tiene que ser original para que pueda llegar a ser una obra. Si un producto puede ser muy bonito, sin embargo no es original, no va a llegar a ser obra, no va a llegar a ser protegido por lo que le estamos llamando esto del derecho de autor. ¿No? ¿Qué se entiende por obra entonces? Toda creación intelectual, personal y original que pueda ser divulgada o reproducida. Imagínate que ingresas como cachimbo quizás a la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? O quieres que tus hijos ingresen y por ahí comienzas a estudiar y en ese trayecto de las aulas universitarias llegas y conociste o te gusta una señorita, una chica, o si es una señorita, un chico que por ahí te agrada, ¿no? Y por allí tanto te gusta esa persona que comienzas a crear quizás alguna canción o por ahí tararear o hacer alguna melodía. Y tanto así que llegas a componer esta canción y esta melodía, ¿no? Y la preparas, ves la letra, ves la música, ves lo que es eso distinto que tú estás preparando en mérito de ese sentimiento que tú tienes. Igual puede ser a tu mamá, a tu familia, etcétera, a tu papá, ¿no es cierto? Pero pongámosle que es esto en la universidad, ¿no? Así que resulta que ya tienes tu canción y con tus amigos de la universidad, se me ocurre, no sé, la tuna universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, decides llevarle serenata a esta señorita en una de las aulas. Puedes llevarle o no. El hecho que la misma posibilidad que ya tienes la creación de tu obra y la posibilidad de divulgarla por primera vez, de darla a conocer o ser reproducida, ya convierte a esta creación tuya en obra. Y hay algo que te tengo que decir muy importante, que el derecho de autor es distinto a otras ramas que yo te decía de la propiedad intelectual, distinto de marcas y distinto de inventos o patentes, que es desde cuándo se protege esta obra. Te comento que en derecho de autor la obra se protege desde el momento de su creación. Si, por ejemplo, el día 10 de septiembre del año 2024 creaste la canción para esa señorita, ¿no es cierto? La tienes escrita, la música, qué sé yo, también la letra, desde este momento es protegida la obra. Sin embargo, también existe un elemento que es el registro, que vamos a hablar de unos minutos más aún, donde el registro lo que nos sirve es para poder proteger esta creación tuya. Ya tiene protección desde el momento en sí de su creación, pero necesitas elementos de prueba en caso alguien venga por ahí y te diga, no, pero esa canción es mía. No, pero estoy usufructuando esa canción. Lo veremos también eso en unos pequeños minutos más. Entonces, importante, lo que les quiero dejar aquí es que es una creación intelectual, personal y original, que puede ser o no divulgada o reproducida. Muy bien. ¿Qué obras podemos proteger? ¿Qué cosa es lo que yo puedo proteger? En realidad, cierra tu mente, abre, mira a los costados y la verdad, todo lo que tú puedes ser el despliegue de tu creatividad puede ser protegido. Puede ser protegido por ahí las novelas, los cuentos, puede ser protegido los poemas, las obras científicas. La- Y mi tarea que la presento a la profesora o al profesor tal, puede ser una obra. Si es original y es de una persona natural o un grupo de personas naturales, por supuesto que puede ser protegido, ¿no? Por lo tanto, ya puedes ser tú autor de algunas cosas y a veces ni lo sabemos, ¿no? Y pensamos que el autor solamente es si cumple tales características. Más tarde vamos a ver qué cosa es esto de quién puede ser autor y también hay otra figura interesante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien te contrata para hacer un poema? Es más, yo tengo la idea de cómo hacer un poema, te pago, te voy a contratar, trabajas para mí y tú haces el poema. ¿Quién es el autor? También vamos a verlo en unos minutos. Pero entonces, ¿qué cosa podemos proteger? Todo lo que son el despliegue de tu creatividad, como te decía, los cuentos, las novelas, las composiciones musicales, la música en los ritmos que tú quieras, ¿no? Las obras teatrales, los guiones, las esculturas, los dibujos, las pinturas. Por ahí, si no sé si conoces en Huancayo el Parque de la Identidad.
van a ver un montón de esculturas muy bonitas que son protegidas, que pueden ser protegidas, ¿no? Porque tienen esta originalidad. O si te vas aquí a Miraflores, al Parque del Amor, por ahí puedes ver a esta obra, El Señor Delfín, El Beso, ¿no? El Parque del Amor, ¿no? Todo esto puede ser protegido, ¿no? Las obras de arquitectura, el software, ¿no? Las películas, ¿no? Todo esto puede ser materia, entonces, de protección. En la película pasa un tema muy particular. Porque cuando yo hablo un poema, hago mi poema, acá está, y la puedo proteger, pero en las películas a veces tiene es una obra bastante compleja porque tienes bastantes elementos que pueden ser protegidos en la película misma, quizás una canción que se hace para las películas, quizás el guión, la coreografía que pueda haber, etcétera, 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 ¿no? Entonces, resumen, todo lo que puede ser el despliegue de tu creatividad puede ser protegido. Y una pregunta elemental que por ahí alguien nos pueda decir es, pero yo, ¿sabe qué? Yo soy de la universidad, yo estoy escuchando esto, yo quiero proteger mi idea, pues, señores de Indecopi, ¿se pueden proteger las ideas? Yo les tendría que decir, lamentablemente, señores, las ideas no se protegen. Pero ¿cómo no se protegen? Va a decir ustedes, pero ¿por qué? Si justo yo vengo a Indecopi, vengo a esta charla para poder escuchar de mi creación musical y me dice que las ideas no se protegen. Efectivamente, las ideas como tales no se protegen. Lo que se protege es la forma de expresión de las ideas, que es un tema distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo hablo de un gato parlante como idea, ¿no? No se protege, pero si lo concretizo en Don Gato y su pandilla, en Félix el Gato, en Garfield ahora, la forma de expresión concreta sí se protege. Alguien puede pensar, por ejemplo, quiero tengo la idea de hacer una canción sobre el amor. Oye, un ratito, la idea no se protege. La canción ya concreta, la canción, la letra, la melodía, eso sí es protegible. O sea, la idea por sí no se protege, sino la forma de expresión, ¿no? Es lo mismo que cuando hablamos, yo quiero hacer una novela de un detective que investiga un homicidio. Como idea, no se protege, que sí se protege, por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue, la novela, y otros relatos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, sino El misterioso caso de Styles, de Agatha Christie. Esta forma de expresión es la que puede ser protegida. La idea no se protege. ¿No? Ahora les pido que cierren sus ojos por un momento, es algo que estén manejando, por favor, olvídense. No, imagínense que yo les digo, amigos, ya que les hablo de las ideas no se protegen, vamos a ir a algo más, ¿no? Pensemos que alguien dice, yo tengo una idea donde quiero crear un grupo, una obra, un grupo de superhéroes que tengan mucha fuerza, que algunos puedan volar, que tengan fuerza, que tengan visión de rayos X, quizás que puedan nadar muy abajo del agua sin necesidad de respirar, que etcétera, 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 ¿no? ¿En qué cosa estaré pensando? Muchos de ustedes, sí, muchos de ustedes podrán decir, ah, mira, José está hablando ahí mi nombre es José Purizaca, no sé si me presentar. Está hablando de lo de la Liga de la Justicia, claro, pues ahí está la Liga de la Justicia, ¿no? Ahí está Superman, la Mujer Maravilla, Batman, etcétera, etcétera. Pero algunos de ustedes estoy muy convencido que no estaban pensando en la Liga de la Justicia, que cuando les dio un grupo de superhéroes con poderes que luchan contra los malos, etcétera, están pensando para ir en los Avengers. Y también, ¿no? Está el Capitán América, está Hulk, está Thor, está Iron Man, muy bien, pero entonces que sea un grupo de superhéroes con poderes que luchen contra los malos, donde uno de estas, perdón, Katiuska, ¿se me escucha bien? ¿Me salió un mensaje acá? Espero que sí. Bueno, y si no, Ahora pues, sí, ahora sí. Sí, ¿sí? parece que sí. Sí, ahora sí está bien, parece que se fue un segundo, pero ya está. Ah, perfecto. Listo. Está bien. Sí, disculpa. Entonces, muchas gracias. Entonces, les complico más la historia. ¿Qué pasa si yo les digo, uno de estos superhéroes, ¿no? No tiene poderes. Es un ser humano común y corriente, pero es muy inteligente. Tiene mucho dinero y a través de sus herramientas vuelve a ser tan poderoso como los demás.
¿Cómo así? ¿En quién estoy pensando? ¿En qué grupo? Igual en la Liga de la Justicia o los Avengers. En la Liga de la Justicia estoy pensando quizás en Batman, que no tiene poderes, tiene dinero, es inteligente, etcétera. Y lo que es los Avengers, estoy pensando en Iron Man, que igual es un científico, tiene dinero y hace a través de herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera. Se dan cuenta cómo la idea en sí no es la protegida, sino cómo se concretiza esta obra, ¿no? Entonces, para resumir todo, que no es objeto de protección. Acuérdense, las ideas, si hubiese un examen Pontificia Universidad Católica del Perú, examen, no va a haber, pero les comento, ¿no? Ideas no son protegidas, ¿no? Los procedimientos, mi receta para cómo hago el pay de manzana. Yo les hablo solo en derecho de autora, no les hablo otras materias. Como receta como tal, no necesariamente es protegida. En cambio, si fuese en forma de poesía, no sé, algo en particular que muestra una originalidad, podría ser, pero el procedimiento no es protegido. O la ley. Tenemos una ley, yo quiero proteger ese, tengo derechos de autor sobre la ley. No pueden, porque, no porque lo diga yo, el artículo 9 del decreto legislativo 822 señalan que los textos oficiales no son protegidos, ni tampoco las noticias del día. En Lima ha hecho frío, no sé, se cayó el poste tal. El hecho objetivo en sí no es protegido. Que sí es protegido la forma como tú presentas este artículo periodístico. Un artículo periodístico que muestre la originalidad de alguien, que muestre la historia de una forma particular, eso es lo que podría ser objeto de protección bajo los cánones de lo que es el derecho de autor, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser autor? Hasta ese momento les pido que por favor quede claro que el único que puede ser autor es el ser humano que crea la obra y nada más que el ser humano. El ser humano, ¿qué significa esto? A pesar que estoy seguro que se entiende bien. Por ejemplo, ¿una persona jurídica puede ser autor? Según lo que les digo, no. Indecopi puede ser autor, no. La Universidad Católica no pueden ser autores, porque según la norma, el único que puede ser autor es el ser humano. En la parte casi final vamos a ver una distinción entre lo que es el autor propiamente y lo que es un titular de derecho, ¿no? Que el autor comienza siendo titular de derecho, pero ya van a ver cómo no necesariamente alguien que tiene los derechos sobre algo es el autor. Pero eso vamos a verlo más adelante. Por ahora, lo que me interesaría bastante es que pueda quedar bastante claro que el único que puede ser autor es el ser humano que crea la obra y nadie más que el ser humano. Pero si esto es así, ¿por qué en la pantalla que me muestra la Universidad Católica del Perú, en esta charla que tiene en conjunto con Indecopi, nos muestran una carita de un monito sonriente que me mira muy amistosamente en esta tarde del 10 de septiembre del año 2024? ¿No? Les cuento una historia. Lo voy a hacer recrearla para que se pueda entender un poco más de forma más ágil. Resulta que, y esa es una historia real, ¿no? Un fotógrafo muy conocido, por ahí se fue a una isla muy lejana, muy, muy lejana, con sus amigos fotógrafos y estuvieron tomando fotos a las plantitas, a los animales, etcétera, etcétera. Hacía sol, comieron algo por ahí, les dio sueño, pues quizás era el mediodía y se quedaron dormidos. Y en eso que se quedaron dormidos, vinieron unos simpáticos monitos y les robaron las cámaras y se fueron corriendo. Y cuando se dieron cuenta, estas personas, estos fotógrafos, de que les habían robado las cámaras, fueron a atrapar a los monos, ¿no? Al final, después de correr, los encontraron y recuperaron las cámaras. Pero ¿qué cosa imaginan ustedes que harían que podría ser un monito con una cámara automática que tiene para tomar 5.000 fotos, ¿no? Pues se las dispara toditas y en diferentes formas, ¿no? La cosa que el autor es un señor Slater, caso de la vida real, cuando comenzó a poder revelar, a ver qué fotos habían tomado estos monitos, encontró dos muy particulares. Una de ellas es la que les muestro en este momento. Este monito que parece que hubiese hecho un selfie con la cámara. ¿Verdad? Y a través de ese selfie les muestro a ustedes su sonrisa, etcétera, ¿no? Sí, ¿y qué pasó con este señor? Lo que dijo es, mira, aquí me hago famoso. Bueno, voy a colocarla en las redes sociales, la coloco en las redes sociales, nadie me la va a poder quitar y yo me voy a hacer famoso porque qué bueno que pasó esto. Por ahí una entidad, alguien vio, oye, qué interesante foto, yo también la quiero, dijo. Así que sin pedir permiso, la tomó, ¿no? La grabó, la mejoró quizás las resoluciones y por ahí la publicó también. El señor Slater, muy molesto, él inició acciones legales. Estaban vulnerando derechos de autor. No podía ser en la Corte de los Estados Unidos, ¿no? Y para hacerte corta la historia, la Corte Suprema de los Estados Unidos evaluó una pregunta elemental.
le dijo al señor fotógrafo, señor fotógrafo, pregunta, ¿quién tomó la foto? ¿Usted o el mono? Ah, bueno, pues mi cámara, la foto la tomó el mono. Perfecto. Improcedente la acción legal. ¿Pero cómo improcedente? Claro, porque si usted está haciendo una acción legal tratando de defender derechos de autor, el único que puede ser autor es el ser humano y nadie más que el ser humano. Acuérdense esto, amigo, aplicable para monos y otras herramientas que puedan aparecer por ahí, ¿ya? Pero quiero que entonces recuerden que solamente puede ser este autor el ser humano. ¿No? Entonces, no pueden ser ni las personas jurídicas, ni los animales, ni las máquinas, ¿no? Elemento importante para que esto que hace el humano, esta creación, pueda ser defendible o no, pueda tener protección. Indispensable, la originalidad. Si no es original, no hay protección, por muy bonita que pueda estar lo que hizo el ser humano. Tiene que ser original. ¿Qué cosa es la originalidad? Si ustedes van a un grupo de expertos en propiedad intelectual, específicamente en derechos de autor, están reunidos en un simposio, un seminario tal, suelten la pregunta como si fuese, no sé, algo sorprendente. ¿Qué es originalidad? Váyanse corriendo porque van a estar como 3 semanas hablando de qué cosa es originalidad, ¿no? En realidad que hay muchas definiciones, hay muchos temas muy interesantes, muy bonitos, pero yo les quiero mostrar, les quiero decir primero lo que no es y después lo que señaló el tribunal del INDECOPI sobre la originalidad. La originalidad, primero, no es algo nuevo. En derechos de autor, la originalidad no es un nivel inventivo, no tiene que ver con la invención, ni siquiera tiene que ver con el nivel de estudios del autor, ¿no? Que yo tengo PhD, no. Una persona que quizás un niño puede ser un original con sus obras, por supuesto, ¿no? Es importante la finalidad entonces de la obra, no tampoco. Y el sentido estético, ese sí es más bonito, tampoco. La originalidad en realidad es la expresión de la impronta del autor, lo que muestra la personalidad del autor. Esto que muestra tu personalidad, a eso se le llama originalidad. Y me voy con algunos ejemplos muy sencillos, ¿no? ¿Qué pasa si yo les pido a amigos de la Universidad Católica del Perú, por favor dibujemos, todos saquemos una hoja, es un ejemplo, por supuesto, ¿no? Y dibujemos un niño caminando por la calle. Y todos nosotros dibujamos un niño caminando por la calle y les aseguro, es bastante probable que cuando mostremos a este niño nuestros dibujos del niño caminando por la calle, todos nosotros va a tener un dibujo distinto. Distinto porque cada uno lo recrea en base a esta experiencia, personalidad, lo que es propiamente nuestra impronta. Y esto puede ser una obra si es que es original, porque muestra nuestra forma de ser, nuestra manera de reseñarlo, esta impronta que les comento, ¿bien? Entonces, este niño, ese es uno de los ejemplos. Otro es si te puedo decir, imaginemos que les pido que todos nosotros dibujemos un pavo listo para comer. Muchos de ustedes están pensando, ah, claro, un pavo, voy a dibujarlo con lechuga, otros con un puré de papa, otro un puré de manzana, vamos a dibujar así este pavo listo para comer y muchos de ustedes van quizás a pensar en esto, ¿no? Un pavo que está listo para comer, ¿no es cierto? Que está con su tenedor y su cuchillo, es un pavo listo para comer. Todo depende de cómo visualicemos esta idea que es etérea, ¿no? Y que la hacemos propia y la trasladamos a través de un papel, de una canción. Es más, podemos estar pensando, les pido por favor, todos nosotros, cada uno componga una canción para mamá. Y cada uno de nosotros quizás va a plasmar en esta canción sus experiencias, sus recuerdos, la sonrisa de mamá, quizás el abrazo que te dio cuando, no sé, cuando llegabas a casa, cuando estabas chiquito, ¿no? Quizás por alguna reprimenda, oye, no debiste hacer, quién sabe, no sé qué cosa, ¿no? Todo esto va a expresar lo que somos nosotros. Y eso que tú eres, eso es lo que lo trasladas a través de esa obra, sea un papel, una canción, sea un libro, lo que fuese. ¿No? Es lo que tiene que ver con esta impronta, con esta originalidad que vale para que pueda ser una obra. ¿Qué significa esto? Que si regresamos al ejemplo del dibujo, ponte que uno de ustedes, yo no, de todas formas, alguien que dibuje muy bien, dice, ah, un niño caminando por la calle, tiene una foto de un niño caminando por la calle y hace un dibujo igualito a la foto del niño caminando por la calle. No es tal cual de esa foto que vio, hace su dibujo. Es muy probable, habría que ver el caso, de que esta persona sea la única de todos nosotros que no tenga una obra. Y nosotros sí, porque quizás por ahí no sea original.
¿no? Porque está tomando una idea que ya existe, ¿no? Una forma de expresión que ya existe. Pero entonces, se dan cuenta, ¿no? La originalidad es un elemento indispensable para que se pueda proteger una obra. Por ejemplo, acá hay un gato en los ojos de Daniela Greiner, o en otro dibujo en los ojos de Lucía Cos, ¿no? Es la impronta, ese rasgo de su personalidad. ¿Cómo identifica el autor? Hay una presunción, un supuesto, como decían los abogados, un supuesto. El nombre que aparece en el cuadro, en la canción, en el libro, se supone que es el autor. Si alguien miente, por supuesto que el autor puede venir y lo puede denunciar. Ahora vamos a ver en qué casos, cuáles son los derechos que se pueden denunciar en un ratito más, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué tipos de derechos, quiero verla ahora, tienen los autores? La hora avanza veloz, muy veloz. A ver, mucha atención aquí. Existen dos tipos de derechos muy distintos, dos tipos de derechos de autor muy distintos. Los derechos morales, ¿se acuerdan que ya les comenté ahora? Intereses morales, ¿no? Derechos morales y los derechos patrimoniales. Son tipos de derechos de autor muy distintos. ¿Por qué son muy distintos? Porque mientras los derechos morales defienden la personalidad del autor, ¿no? Son derechos que son irrenunciables, que no tienen fin, que tienen que respetarse siempre, no tienen temporalidad, viven por siempre, son perpetuos. Esos son los derechos morales. Por ejemplo, la paternidad de una canción. No, tal persona es el autor de la canción y siempre lo va a ser, así pase 10, 20, 100, 300, 500 años. Ni siquiera si el autor quiere decir yo te vendo mi autoría, no puede, va a ser inválido, porque no se puede vender. Los derechos morales digamos, una esencia no es el tema comercial o la venta, no puedes ni siquiera cederlos aunque tengas voluntad de hacerlo. No protege la personalidad del autor en la relación con su obra, son derechos irrenunciables, viven por siempre. El sueño de todo abogado. En cambio, los derechos patrimoniales sí están, digamos, creados, es su opinión personal, ¿no? Para la explotación económica que puede tener un autor, puede sacar un beneficio lucrativo muy importante, ¿no? Pueden cederse, pueden venderse, y vamos a ver más tarde que sí tienen temporalidad. Ahora les hago un pequeño spoiler. ¿Cuál es la temporalidad? Van a vivir, van a existir durante todo el tiempo de vida del autor, es cierto, pero después de su muerte, 70 años luego de su muerte. ¿Qué significa? Que sus herederos solamente pueden tener estos derechos patrimoniales, ojo que me refiero a los patrimoniales, 70 años luego de la muerte del autor. ¿Qué pasa después? Ta, 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 un rato más lo vemos, ¿no? Pero entonces, nótese esta diferencia. Derechos morales viven por siempre, no se pueden comercializar. Derechos patrimoniales han nacido para ser comercializados y sí tienen una temporalidad totalmente distintos. Ejemplos de ambos, ¿no? Aquí les muestro algunos de los más importantes, hay varios, ¿no? Por ejemplo, el derecho moral de paternidad. Es el derecho de, primero, bueno, paternidad, divulgación, integridad. Paternidad es el derecho que tiene el autor de que se le reconozca como autor de la obra. ¿No? Si tal persona hizo la canción, todo el mundo tiene que reconocer que él es el autor de la canción, salvo que esta persona quiera utilizar un seudónimo o quiera ser un anónimo, pero es su decisión de esta persona. Es el derecho de paternidad. Otro es el derecho de divulgación e integridad, pero el primero es de paternidad. El derecho a que se le reconozca como autor de tal. ¿Qué significa eso? Que está prohibido el plagio. ¿Qué cosa no se debería hacer? Que está prohibido el plagio, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago mi tarea para el curso tal de la universidad? Eres el autor de la obra. No, pero somos cinco, los cinco son coautores de la obra, ¿no? Y ustedes ya son los autores y por lo tanto tienen derechos y nadie puede plagiarlos. Algunos pueden querer plagiarlos en forma burda. ¿Qué es en forma burda? Tengo que hacer mi tarea, acá está ese trabajo que me lo encontré en la computadora de tal persona. Lo copio, le cambio el nombre y lo presento. Plagio burdo completamente puede ser denunciado por vulneración al derecho de autor, específicamente el derecho a paternidad. Pero ¿qué pasa si por ahí alguien viene y dice, ah, pero resulta que yo tengo acá este trabajo, le voy a cambiar las palabritas, los párrafos, les cambio el lugar para poder presentarlos y lo presenta? Puede tener este tipo de comportamiento, pero igual es plagio, por más que se llame plagio inteligente, que por ahí dice algún tipo de jurisprudencia, igual puede ser sancionable, ¿no? Porque necesita tener la autorización, por supuesto, del autor. No, no puedes presentarte como autor cuando no eres autor de esta obra. ¿Qué cosa es el hecho de divulgación? El poder sacar por primera vez
esta obra. Yo te comentaba hace un rato que entras a la universidad, te gustó una señorita, una chica, y le creaste una canción y hiciste la canción, pero al final nunca le llevaste serenata, nunca se la mostraste. La preparaste la canción y la guardaste. Por ahí pasaron 20 años y eres profesional, gerente de alguna empresa, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que ahí quedó. Le muestras a tus amigos después de 20 años, sí, yo estaba en la universidad y mira, hice esta canción y te dice, oye, qué buena canción, voy a tomarla y publicarla. No puede, porque el único que puede hacerlo eres tú tienes ese derecho a divulgarlo por primera vez, nadie más que tú. Y si alguien lo hace por más tan buena voluntad que pueda hacer, puede estar cometiendo una infracción que tú puedes denunciar. O sea, mucha atención. Y hasta ahora, acuérdense, todos los autores, derechos morales, ya saben que tienen derechos, ¿qué? Derecho de paternidad, derecho a la divulgación. Un derecho más. Divulgación, por supuesto, no se puede trasladar un manuscrito sin autorización del autor. Un derecho más, la integridad. Por el derecho a la integridad, nadie puede deformar la obra, modificarla, mutilarla, destruirla o alterarla. No, si alguien hace esto con la obra, entonces comete una infracción. Un editor no puede cambiar el final de una obra. Un ejemplo que les puedo mostrar es en 1920, en el pueblo de Borja, en la ciudad de Borja, en España, un pintor dibujó en una parroquia esta pintura que ustedes están visualizando en su laptop celular, en lo que puedan estar viendo en ese momento. No resulta que lo dibujó, pasó los años y se fue deteriorando como lo estamos viendo en este momento. Llegó el año 2012 y una buena señora muy amable dijo, esto no puede ser, yo voy a arreglar. Así que me la imagino a la señora trayendo sus témperas, ¿no? Y quiso arreglarlo. Pero ella es una señora de 87 años. Pero al arreglarlo salió lo que ustedes están viendo a su mano derecha, deformó completamente la obra. Por supuesto, las nietas del autor pudieron iniciar acciones legales por esta infracción, ¿no? Al derecho de integridad. No lo hicieron, eso era su derecho al final de cuentas, pero ahí se estaba cometiendo una infracción a la integridad. Y sin embargo, después de este hecho, el pueblo fue visitado por muchos turistas para ver esto que había acontecido, ¿no? No es lo único. Yo soy abogado. Hace unos meses estuve en unas elecciones del colegio profesional donde yo estoy agremiado. Y resulta que salí de las elecciones, todo normal, y estaba en la esquina y escucho una música muy conocida, una canción muy conocida. Si se acuerdan, en pandemia, una de las canciones que escuchábamos por allí en la reclusión durante la pandemia es esta de Resistiré, ¿no? ¿Se acuerdan del dúo dinámico, si no me equivoco, que cantaba el dúo dinámico, ¿no? Resulta que escuchaba la melodía, pero cuando me acercaba más a la esquina, era una letra completamente distinta, haciendo propaganda a uno de los señores o señoras, no sé, a uno de los candidatos o candidatas que estaba postulando a este colegio de abogados, ¿no? Ahí, por ejemplo, también una infracción al derecho a la integridad, que puede ser denunciable, lamentablemente, cuando hay elecciones, no solo en los colegios profesionales, en los departamentos, en el país. A veces se toman canciones y se deforman, se cambian, y ahí habría que ver el caso, vulnerando el derecho a la integridad de las obras. Hasta ahora estamos viendo entonces estos tres tipos de derechos: derecho a moral de paternidad, de difusión, de integridad, que no pueden perderse nunca, que siempre le corresponde al autor. Bien, hasta ahí, espero que todo hasta ahí quede claro. Y ahora veamos los derechos patrimoniales, que son los nacidos justamente para poder comercializar la obra, ¿no? Uno es el derecho a reproducción, derecho de distribución, derecho de comunicación al público, derecho a transformación de la obra. Vamos a ver en unos segundos a qué me refiero. Sin embargo, estos derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, sí pueden cederse, puedes firmar contratos transfiriéndolos, autorizando, prestándolos, si lo quieres llamar así de alguna forma, ¿no? Pero sí pueden ser materia de esta explotación económica. Y como ya te dije, duran toda la vida del autor, más 70 años luego de la muerte de ¿no? Pero ¿cuáles son? Derecho a reproducción es que las copias que puedes sacar a algo. Dijiste, imagínate que hiciste un diagrama, no sé, de Iron Man, ¿no? Y el diagrama, el dibujo se utiliza en los cuadernos, en los polos, quizás en muñequitos. Eso es reproducción, ¿no? Las copias que haces en la universidad, que voy a sacar copias
a la obra del profesor tal. Oye, un ratito, ¿no? El único que tiene el derecho de reproducirlo es el autor, y el autor puede, por supuesto, autorizar a que se reproduzca, si no, no podrías hacerlo. No, ojo que si algunas personas lo hacen, no significa que necesariamente esté bien. Hay una excepción por ahí, pero les digo en líneas generales, ¿no? ¿Qué cosa no se debería hacer? Obviamente realizar copias sin autorización. No, que yo voy aquí y no, nadie puede sacar copias sin autorización. Es un derecho de los autores, ¿no? O también el derecho de distribución. Ponle que no solamente sacaste copias, sino que quieres regalarla o venderla a tus compañeros de clase que necesitan el material para estudiar. Oye, un ratito, ese es el derecho de distribución. El único que lo puede hacer es el autor y lo puede autorizar el autor, así sea gratis. No, que no cobro nada, soy de buena gente. Es el derecho de distribución. No puedes, o sea, si te das cuenta, a veces cuando vemos a algunas personas que sacan copia, las venden, las regalan, las prestan, están vulnerando dos derechos patrimoniales de los autores, el derecho a reproducción y el derecho de distribución. Muy atentos con eso. Otro derecho es el derecho de comunicación pública, que se da básicamente cuando, por ejemplo, vas al cine, y cuando vas tú al cine, permíteme un segundito, cuando vas tú al cine, tú pagas para poder acceder a la película. No pagas para que te dé un ejemplar de la película, es la visualización o poder oírlo o ver las imágenes. Eso es la comunicación pública, lo mismo que cuando pasa que vas al teatro o cuando tienes tu Spotify, ¿no es cierto? Y puedes escuchar música o el streaming de televisión, etcétera, etcétera. Es un derecho de comunicación pública. Las personas pueden acceder a la obra, pero no tener un ejemplar en sí. Otro derecho es el derecho de transformación. ¿Qué pasa si tienes un libro y lo quieres convertir en película? Por supuesto, tienes que tener el permiso del autor. El libro es la obra original y la otra es la obra derivada. Tiene el permiso del autor, completamente válido. Hay una transformación de la obra. Lo mismo cuando tienes un libro en inglés y lo traduces al castellano. Hay una transformación de la obra. Por eso es que hay obras originarias, las que han sido creadas en forma primigenia, y las obras derivadas, las que son creadas en base a una obra existente. Algunos ejemplos, lo que te decía, ¿no? Un libro, La ciudad y los perros, una obra originaria, obras derivadas, la traducción de Mario Vargas Llosa, o la película, obras derivadas, ¿no? Lo mismo pasa, si se acuerdan algunos, sobre Los Pitufos, ¿no? La obra de Pello, ¿no? Que luego generó diferentes tipos de obras derivadas, ¿no? Obra originaria, obra derivada. También en el año 1983 salió un videojuego, Super Mario Bros., obra originaria, y han habido varias obras derivadas. Una de ellas hace un par de años, que es la película Super Mario Bros., ¿no? Pichas, pichas, ¿se acuerdan de la canción, no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya sabemos que existen derechos morales y derechos patrimoniales. Otra figura importante que quería transmitirles es que el autor, ya hemos visto que es la persona natural que crea de forma original una obra. Ese autor en principio es el titular, en principio, pero el autor puede vender sus derechos patrimoniales, solo patrimoniales. ¿Cuáles eran los patrimoniales? Estoy seguro que si estuvieran acá dirían, ah, claro, pues la reproducción, la distribución, la comunicación, el público, etcétera, etcétera, la transformación. ¿No es cierto? Exacto. Esto tú lo puedes negociar, puedes hacer un contrato para que esta persona a quien tú le cedes se convierta en titular de la obra. Tú siempre vas a ser el autor siempre vas a ser tú, el creador de la obra, nunca vas a poder vender esta autoría, pero sí puedes ceder la titularidad. Nos vamos corriendo un poquito por el tiempo, que estoy viendo que avanza. Igual vamos a tener otra sesión sobre derecho de autor en algunos días, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Un tema elemental, y se da es que tú puedes ser el autor, pero a veces te contrata alguien, te paga, es más, alguien te dice, mira, yo quiero que hagas una canción sobre mi entidad, o yo quiero una canción sobre el amor en el aire, en el agua, no sé. Yo quiero que te pago por eso. Es más, puedes ser tú un trabajador en planilla de una entidad y te pagan por ese encargo, por ese servicio, entre comillas, ¿no? La obra, tú eres el autor y tú vas a ser siempre el autor, por más que te hayan pagado. Y como autor tienes todo el derecho de que la entidad pública, privada, la persona natural, quien sea, reconozca que tú eres el autor.
Lo que tú le estás transfiriendo en todo caso sería la titularidad, pero tú siempre vas a ser el autor. Ahora hay temas aquí particulares, les muestro solo un pincelazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú eres un profesor de una universidad, imagínate, ¿no? Y te dice la universidad, te pago, te contrato para que crees una clase sobre esto, X tema, ¿no es cierto? Todo depende de lo que diga el contrato. Tú eres el autor, tú le estás cediendo la titularidad de la universidad o el instituto a la entidad que te esté contratando. Pero esta sesión puede ser en forma no exclusiva o en forma exclusiva. ¿Qué significa en forma exclusiva? Primero, exclusiva. Que tú preparas esta presentación y le dices, mira, yo te la cedo, te la vendo, perfecto, me pagas y tú, solamente tu universidad puedes utilizar. Pero si en el contrato dice que es en forma no exclusiva, la universidad la puede utilizar, pero tú también en otra universidad, en otra clase, etcétera, 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 porque es en forma no exclusiva. Bien, entonces, cuando tengan contratos, sobre todo para todos los autores de obras de creaciones musicales, mucho les aconsejo no guiarse de contratos por internet, no guiarse, porque el derecho de autor es muy particular, necesita un especialista o que pueden consultar el INDECOPI, ¿no? O sea, o algún especialista en derecho de autor, porque no es lo mismo un contrato o una obra de un bien mueble que es un tema tan especializado como son los derechos de autor. Algunos consejos, vean el límite en el tiempo, cuánto tiempo va a durar esta sesión o esta autorización que hagan o en qué territorio. Puedes hasta, tocar la canción en Perú, en España, en todo el mundo, solo en Lima, no sé. Si son libros, ¿cuánto es el límite de ejemplares? Si es o no con exclusividad, entre otros temas muy interesantes. Corramos un poquito que la hora nos está apurando, pero entonces, sesión y licencia son contratos, igual, los dos son contratos. La diferencia es que en la sesión transfieres titularidad, lo que te estaba comentando. Y la licencia es como, lo que es una autorización, un permiso, qué sé yo, un programa del mediodía, tú haces la canción, tú eres el autor de la canción y le puedes autorizar a que la toquen, digamos, el segundo semestre del año 2024. Después ya no. El contrato debería decir segundo semestre del 2024 y cuando se reproduce aquí, no sé, en Perú. ¿No? O sea, tú eres el autor, es el que tienes el poder. No, yo quiero hacerla por todos los años, perfecto. Yo quiero hacer en el mundo entero, perfecto. Depende de lo que tú hayas decidido y por supuesto tú tienes el derecho a pedir una retribución al respecto, ¿no? Plazo del derecho de autor, ya les comentaba, ojo, derechos patrimoniales, ya vimos que los morales no se transfieren. La vida del autor más 70 años de la muerte, dominio público, hay, ¿qué pasa después de los 70 años de la muerte del autor? Entran a dominio público. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede acercarse, pasar los 70 años luego de la muerte del autor, tomar la obra y utilizar o utilizar los derechos patrimoniales sin necesidad de pedir permiso al autor ni sin pagar nada. Me hablo de la reproducción, hablo de qué, de la distribución, de la comunicación al público. No solo eso, sino que si van a la página, no ahorita, después que termine del Indecopi, ponen Indecopi, si quieren en Google, buscan obras en dominio público, van a encontrar más de 1.700 obras que están libres, que están en dominio público. Ojo, me refiero en cuanto a los derechos patrimoniales. Ya vimos que los morales no tienen fin. Ojo con ello. ¿No? Es obligatorio el derecho al registro de autor, ya les comenté que no, tiene protección desde su creación, pero es muy necesario para poder proteger la obra, que no venga alguien y te diga, oye, pero esto es mío. Un ratito, acá está mi registro en la Dirección de Derechos de Autores, un medio de prueba, acredita ante terceros que tú eres el autor, es un medio de publicidad de la obra. Hay varios temas en creaciones musicales, importante lo que conversamos para el autor-compositor, que ya lo hemos conversado. Los autores, ya vimos los derechos morales que tienen todos los autores, eso ya lo vimos anteriormente. Recomendaciones, ya saben ustedes que los derechos morales son intransferibles, ¿no? Intransferibles. ¿No? Pero si tú quieres transferir tus derechos, solamente puedes hacer los derechos patrimoniales. ¿No? El arreglista, ¿se acuerdan que yo les hablé la ciudad de los perros, ¿no es cierto? Pueden convertirla en película. Ya. Una figura similar, uno es el autor de la obra musical y el arreglista hace las veces de una obra derivada. Es un autor también, pero de esta obra derivada. Por supuesto, con el permiso siempre del autor. Del principio original, ¿no? También están los intérpretes ejecutantes, ¿no? Que es el cantante o músico principal, ¿no? Hay un caso muy interesante que también sufren los intérpretes, aquí no hablamos de autores,
hace varios años, el tiempo me corta, pero por eso voy a ser bastante rápido, hace unos 20 o 30 años salió un grupo, un par de chicos que bailaban muy bien y todos escuchaban sus canciones hasta que se presentó uno de estos premios grandes, Grammys, una de esas premiaciones muy importantes y comenzaron a bailar y a cantar, entre comillas, hasta que se malogró el disco y ya no podían cantar y se descubrió que no eran los que estaban interpretando las canciones, sino que solamente bailaban. Ahí se estaba vulnerando ese derecho a que se le reconozca al verdadero intérprete de la canción, ¿no? ¿Qué más? El productor fonográfico, que es aquella persona natural o jurídica que graba por primera vez los sonidos de una interpretación o ejecución musical, tienen derechos sobre estos fonogramas. Hay contratos, ya les comenté yo que es importante en el contrato que aparezca el territorio, cuánto va a durar, la interpretación que debe tener, etcétera. Esto también lo vimos. Bueno, los temas de los fonogramas. Debo ir terminando, pero quería dejarles finalmente. Indecopy tiene bastantes materiales audiovisuales que ustedes pueden buscar en internet, realizados a través de la cooperación suiza con Indecopy. Hay un video muy interesante que ya no le puedo pedir ahora a Candiosa que lo pase. Les recomiendo que termine, por supuesto, esos minutos. Se llama. Indecopy hace siempre eventos para promover los temas de derechos de autor. Ha hecho eventos sobre temas de modas, sobre cortometrajes, historias originales. Hay uno en particular de hace unos 5 años que les recomienda que vean. Solo dura 4 minutos, ¿no? Y es de Bienaventurados Films sobre los derechos de autor, Chino Leonela, que es la imagen que aquí vemos. Vean, tiene mucha relación con lo que hemos conversado ahora, los derechos morales y patrimoniales que hemos estado conversando, patrimoniales sobre todo. ¿No? Eso lo hicimos el año pasado, concurso sobre foto de la mujer peruana, se hizo el año pasado, y ganaron dos señoritas de Arequipa y de Lambayeque. Y finalmente decirles que el derecho de autor es un derecho humano, es una fuente de trabajo, permite acceder a la cultura y amigos, todos, pero todos nosotros podemos ser autores. Todo esto y mucho más ustedes lo pueden encontrar en el Indecopy. Muchísimas gracias amigos y atentos a alguna pregunta que por ahí tengan a mí. Espero que les haya gustado y que se haya entendido. Muchas gracias, José, por tu exposición. Justo he dejado en el chat para que todos lo puedan ver el enlace del video, de repente ahí para que puedan acceder más fácil, el video que mencionabas al final, ¿no? Que es justamente un corto que de manera muy dinámica explica toda esta diferencia de los derechos morales y patrimoniales. Entonces, tenemos varias preguntas y vamos a tratar de agruparlas un poco por temas de tiempo. Me confirman que sí nos podemos pasar un poco, pero la idea es no extendernos demasiado porque tenemos un programa, ¿no? Entonces, tenemos varias preguntas sobre IA, de hecho sobre inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que está surgiendo mucho últimamente en todo el ámbito de derecho de autor y obviamente también está relacionado al tema musical, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente podemos hacer un comentario general porque son varias preguntas sobre el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, nos mencionan, a ver, vamos a ver por aquí. Ya, una cosa que se mencionó durante la exposición, por ejemplo, muy interesante, es que solamente un ser humano puede ser autor, ¿no? Y bueno, se mencionó también el tema del plagio, que justamente se refiere a esto de apropiarnos de lo que ha creado otra persona y presentarlo como propio, ¿no? Que es justamente lo que implica el plagio. Entonces, lo que nos pregunta alguien, ¿no? Una pregunta muy interesante, nos menciona, si solamente el ser humano puede ser un autor, entonces, si uno obtiene un texto elaborado por una IA generativa, por ejemplo, ¿no? O sea, una IA es la que te genera este texto y uno se apropia de ese texto. Al no haber una persona detrás, sino una IA, de la cual uno toma este texto, entonces no estamos hablando de plagio y eso lo haría válido, ¿no? Eso es lo que nos preguntan, por ejemplo. Hay casos y casos, ¿no? Pero en líneas generales, lo primero que tengo que comenzar es cuando piensen en inteligencia artificial, fíjense la diferencia, acuérdense del monito, a pesar que son cosas distintas, ¿ah? El monito y la inteligencia artificial, sí, pues, ¿por qué? Porque el único que puede ser autor es el ser humano, acuérdense principios de ellos, ¿no? Cuando alguien realiza, cuando un texto se realiza a través de la inteligencia artificial, no podemos hablar de derechos de autor. Sin embargo, podemos hablar de algunas controversias muy interesantes. ¿Por qué? Porque por lo general la inteligencia artificial, si tú le pides, quiero hacer tal cosa, tal música, tal poesía, lo que fuese, ¿de dónde coge esas ideas? Del universo, de la cantidad de conocimientos. Quizás
existe algún tipo de vulneración por allí. Si bien no existe un derecho de autor, lo que estamos hablando, por si acaso, es una opinión personal, no vincula de forma alguna al Indecopi, en vista que son temas que aún no se desarrollan aquí, sin embargo, son muy emocionantes y en el mundo entero ya se están discutiendo, ¿no? Estamos hablando de algo, una composición, ¿no? Que es tomada del conocimiento de alguien, ¿no? Alguien puede por ahí presentar algún tipo de reclamo, de acción legal, ¿no? Pero si la pregunta es, ¿se hizo una obra a través de la inteligencia artificial? No existe obra. Según el artículo 9 o cerca, si no es el 9 cercano, del decreto legislativo 822, porque el único que puede ser autor es el ser humano, ¿no es cierto? Pero por ahí podría haber algún tipo, o evaluarse algún tipo de infracción, porque la inteligencia artificial en realidad coge de alguna forma, de alguna parte, esa información. Pero como les insisto, es opinión personal. No hay un caso y aunque hubiera, no podría pronunciarme a través del INDECOPI. Esto que comentas es muy interesante porque precisamente a las IA se las entrena, ¿no? Se las entrena y de hecho ha habido mucha controversia en círculos de artistas, por ejemplo, en los cuales muchos artistas se quejan justamente sobre esto porque, por ejemplo, hay IAs que generan dibujos, por ejemplo, ilustraciones, y hay artistas que identifican sus ilustraciones que han sido tomadas de alguna forma o varias ilustraciones mezcladas para obtener un nuevo producto, ¿no? Y ellos identifican, oye, aquí hay algo mío, ¿no? Entonces, sí es un tema, digamos, que sí podría, ¿no? Decantar. Y bueno, no es materia de repente de la conversación, pero también habría un tema ético por aquí, ¿no? En esta apropiación de algo que tú no has hecho, ¿no? De repente no necesariamente por una arista legal, pero sí por una arista ética. ¿No? Bueno, otra vez relacionado a inteligencia artificial, nos preguntan, por ejemplo, otros casos que se han visto mucho, que es qué pasa con estas personas, por ejemplo, que utilizan IA para clonar de alguna forma las voces de los artistas intérpretes, ¿no? Para crear canciones, ¿no? Que es algo que también se generó mucho. Yo recuerdo haber visto muchos videos, por ejemplo, tal artista cantando tal canción, que no lo interpretaban, ¿no? Sino que simplemente una IA tomaba digamos, se le daban insumos, que era la voz de este cantante, y con esta voz podían sacar un material, ¿no? Una tercera canción que este cantante jamás había interpretado, supuestamente interpretado por el cantante, ¿no? Entonces nos mencionaban si por el tema de derecho de autor, y bueno, derechos conexos serían en este caso, ¿no? Porque hablamos de un intérprete, si se podría responsabilizar a las personas naturales que están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Es un tema bien bonito. He estado en varias charlas vinculadas al respecto. Sin embargo, hay que evaluar el caso en específico, pero acuérdense, amigos, de que un tema son los derechos de autor y otro tema distinto son los temas del derecho civil. En el derecho civil, todos nosotros, a través del Código Civil y también de la Constitución, tenemos derecho a la imagen, derecho a la voz, y alguien por ahí podría estar tomándolo sin nuestra autorización. Habría que ver el caso en particular, pero por allí haya lugar a otro tipo de acción legal que no necesariamente son los temas de derecho de autor. Habría que ver el caso en específico, pero en primera, si me dicen hay una vulneración a los temas de imagen, a los temas de voz, tenemos el derecho a la voz, a la imagen, que son temas propiamente de nuestro Código Civil, ¿no? Y por supuesto que puedan haber acciones legales. Se me ocurre por ahí de indemnización de daños y perjuicios, la posibilidad de que no sigan tomando mi voz. Es más, no quiero pronunciarme en casos específicos, pero me acuerdo un caso de un músico, un cantante por allí, bastante conocido, donde justo, imagínate que es bastante, ¿cómo lo digo? Impetuoso, ¿no? Y sale cantando canciones muy feeling, muy románticas, ¿no? Que no sé, o sea, es la inteligencia artificial, ¿no? Pero, o sea, a lo que vamos hay que distinguir lo que son propiamente derechos de autor y lo que forman parte del derecho civil, pero como siempre señalo, mucho es el caso en específico. O sea, a veces puede haber aristas, matices que hay que evaluar. Claro, puede haber casos en los cuales confluyan más de un tipo de derecho, ¿no? Alrededor de del mismo caso, digamos. De hecho, justamente por ahí tenemos otras preguntas, esta vez ya no sobre ella, pero nos preguntan, por ejemplo, sobre lo que comentabas al inicio, ¿no? Si todo tipo de creación puede ser protegida, y nos mencionaban algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que supo de un caso de un jugador de fútbol que protegió una frase, y nos mencionan también el caso de la fórmula, la receta de Coca-Cola, ¿no? Y qué tipo de protección sería. Entonces, de repente bueno, hay varias áreas de propiedad intelectual y en algunos casos también una misma creación podría verse protegida en de repente, por diferentes tipos de formas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos consultan, ¿no? Si todo tipo de creación puede ser protegida y nos dan esos ejemplos.
Sí, hay diferentes tipos de propiedad intelectual, ¿no? Yo les comentaba al inicio que la propiedad intelectual es la conversación, les di el ejemplo en el invento, digámoslo así, en la computadora, de la marca, estamos hablando hasta ahí de dos áreas, del derecho de autor. Sí, y pueden de hecho formar parte de diferentes tipos de creaciones. Sin embargo, hay que evaluar bien, si hablamos de derecho de autor, que tiene que ver originalidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, para decir algo relacionado a lo que mencionas, que si alguien quiere apropiarse el nombre José? Voy a registrar el nombre José un ratito. Si tú registras el nombre José, nadie más va a poder, nadie va a utilizarlo. No, o sea, acuérdense, tiene que ser original, no tiene que ser de uso común, forma parte de esta personalidad tuya, ¿no? Eso es visualizando los derechos de autor. Hay otras ramas como los temas de marcas, los temas quizás, no sé, lemas comerciales, algún tema en particular, alguna marca figurativa, denominativa, que son de otra rama, ¿no? Sin embargo, en lo que es propiamente derecho de autor, necesariamente tiene que ver esta originalidad. No podría tener protección algo que no es original, por más que tú lo utilices, ¿no? Que no es original. Eso de ahí, Katiuska. Justamente nos mencionan también aquí en el chat que, claro, también hay el caso de las marcas sonoras, ¿no? Como el sonido de la corneta de Onofre, correctamente. Y bueno, hay que tener en cuenta que esta charla es más enfocada en derecho de autor de repente y no de marcas, pero claro, cada uno tiene diferentes requisitos, ¿no? En el caso del derecho de Exacto. autor, por ejemplo, hablamos de la originalidad. En el caso de marcas ya es otro concepto que es la distintividad, ¿no? Que ya Sí, también se evalúa en el caso, ¿no? sí, es cierto, no, no es parte de la charla, no, el tema de de sonoridad. En otros países, en otros lugares también existen las marcas olfativas, ¿no? Olfativas. Entras a un lugar y hay un aroma y te asemeja propiamente a alguien. No, no es parte de la charla, pero hay diferentes tipos de marcas. Es un tema muy bonito, pero claro, corresponde a otra materia. Ahí sí corresponde que lo explique un poquito más en el caso de Indecopi, la dirección de signos distintivos en esa materia. A ver, tenemos otra pregunta. Por ejemplo, nos mencionan si los videos publicados en YouTube también son protegidos, ¿no? ¿Y qué pasa si alguien publica en YouTube un video del cual no tienes autorización? Muy buena pregunta. A ver, todo lo que son creaciones, imagínate que tú haces un video, tú eres el autor del video, ¿bien? Tú eres el autor del video. Eh, eh, Depende de ti, si yo te dije ya que la protección es desde el momento que lo creas, pero si tú subes un video, lo puedes hacer, es todo tu derecho, ponte que es la creación de tu canción, siempre hay un riesgo que alguien pueda tomarla por allí y registrarla, esta canción, o de algún tipo de prueba que señale que es suya, ¿no? Yo lo que haría primero es asegurarme, si tengo esperanzas en algún tema lucrativo o personal o moral, asegurarme de alguna forma. Uno es el registro de obras, que no es obligatorio, pero es que es útil para poder proteger el derecho, o otro tipo de elemento que me proteja a lo que alguien venga y quiera decir que es suyo, porque es el ejemplo como si tuviera un billete de 100 soles en ese momento, me voy a un centro comercial, ¿no? Voy al patio de comidas y decido dejarlo en la mesa un ratito mientras voy al servicio. Oye, un ratito, existe un riesgo de que alguien pueda tomarlo y decir que es suyo, que lo encontró ahí primero. No es lo mismo, ¿no? Tú puedes subir, es tu derecho. Sin embargo, es un riesgo si es que no te has protegido antes. Sin embargo, adicionalmente a ello, cuando ustedes van a diferentes redes sociales, mucha atención cuando recién ingresamos, cuando abres tu cuenta en lo que son los términos y condiciones. En todos los contratos que yo he visto de las diferentes redes sociales, siempre hay diferentes cláusulas que excluyen de responsabilidad. Esta no es la sesión para redes sociales, pero les recomiendo, si por ahí se animan a verlo, ingresan a cualquier red social y van a ver. Por decirle, el usuario, nosotros, ¿no? El usuario se compromete a que todo lo que suba es de su autoría o por lo menos tiene los derechos del autor. Y cualquier responsabilidad es atribuida a él y no a nuestra red, por ejemplo. Y eso aparece. Vayan a las diferentes redes sociales, ¿no? Es más, a veces pues el usuario señala de su autoría y nos cede el permiso para poder difundirlo universalmente, sin costo alguno, etcétera. Hay diferentes tipos de cláusulas, ¿no? Por lo tanto, si bien es una práctica que la vemos común en el mundo entero, es un tema que debemos de tenerlo en cuenta. El principio es
Yo no debería, no puedo publicar algo que no es de mi autoría. Sin embargo, el dinamismo de las redes lo que ha hecho es que algunas plataformas encuentran soluciones para esos tipos de inconvenientes o impases. Una de ellas es la que hace, si no me equivoco, YouTube, Notice and Sound, que creo que es el nombre, pero el tema es que tú le avisas, oye, esta es mi canción, ellos le repreguntan a quien lo subió, oye, ¿tienes la autorización? Y sencillamente o lo eliminan o lo suspenden o le dan un plazo para que pueda presentar la persona que ha subido, que ha colgado el video este permiso, ¿no? En resumen, entonces, no porque esté en internet es libre. Incluso algunos pueden tener, y me adelanto quizás alguna pregunta por ahí, pero este es de uso libre, vean bien. ¿Uso libre para qué? Algunos señalan, yo tengo esta música de uso libre para, no sé, si es para colegios, uso libre para el Perú, uso libre para mascotas. Siempre las condiciones de lo que aparece en las redes sociales, ¿no? Eso de ahí, Katiuska. Perfecto, tenemos un par de preguntas más. A ver, por ejemplo, una nos consulta sobre la excepción de copia de libros. A ver, nos preguntan, ¿pueden dar una indicación sobre la excepción de copia de libros o videos de una biblioteca o si hay un porcentaje aceptable de toda la obra? Entiendo que se refiere a la excepción que existe en la ley de derecho de autor respecto a poder de repente copiar, reproducir porcentajes de ciertos porcentajes de una obra, ¿no? Que podría ser una biblioteca, por ejemplo. Existen excepciones en la norma para determinados casos, ¿no? Una de las más comunes, no solo en la biblioteca, es, por ejemplo, cuando es para uso común y quizás como estamos en la universidad, quizás a los chicos que están estudiando o profesores les puede interesar. Yo cuando saco una copia para mí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es distribuirlo, reproducirlo para otros. Es una excepción. Podemos hablar seguro que en otro momento, en unos minutos sobre excepciones, ¿no? Lo mismo pasa en aspectos oficiales, religiosos, existen temas puntuales. Sin embargo, tener muy presente que la generalidad, si yo quiero tomar algo, tengo que pedir un permiso. Sin embargo, en algunos casos es importante, si yo presto libros, ver los elementos de protección, ¿no? ¿Qué sucede para que se proteja esta obra? Son temas muy, muy particulares, pero no tomarlo como una generalidad. Algo más te iba a comentar, pero me estoy olvidando. Eh, bueno, eso, que existen excepciones y que hay casos particulares y que revisarlos en cada uno de esos casos. Perfecto. Quizá no sé, de repente lo que ibas a mencionar era quizá la excepción de las bibliotecas para mantener su material, los materiales que ya tienen, ¿no? Para evitar de repente el desgaste, por ejemplo. Sí, me acordé. Sí, pero también cuando hablas de la norma no dice, por si acaso, a veces vemos en las noticias que hablan, en la biblioteca hemos encontrado tal que puede ser un plagio porque hay un 20% o 30% o 40%. En realidad la norma no habla de porcentaje. Cuando pensemos en plagios, y me remito un poquito a lo que hablamos del derecho de paternidad, lo que dice la norma es que no plagies. No dice 5%, 10%, no lo señala. No, eso líneas generales. ¿Por qué les digo? Porque a veces en las noticias vemos, se han encontrado el 70%, hay plagio. Se encontró un 20%, 20%. No, también es plagio. O sea, no hay no podemos decir, soy un poquito plagiero. No, no, no. No, o sea, eso hay que tener siempre mucho cuidado. Sí, de hecho también he visto ese tipo de noticias, ¿no? Y en realidad, claro, el plagio no se refiere a cuánto, sino al hecho de haberte apropiado de contenido de una tercera persona sin haber hecho la cita respectiva, ¿no? En todo caso, cuando hablamos, por ejemplo, de un caso de plagio, bueno, entre comillas de plagio, en el cual he tomado 70%, por ejemplo, de otros autores, pero los he citado, técnicamente no hablaremos de un plagio, ¿no? Pero sí podríamos hablar de repente de poca rigurosidad académica, porque no ha habido de repente mucho contenido del autor, ¿no? Sino un toma, copiar y pegar de diferentes materiales, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema que Y ahí sí. entramos también en una recomendación a todos los chicos, ¿no? Por ejemplo, el uso de las excepciones, hay uno que es el derecho de cita. ¿Cuál es el derecho de cita? Yo sí, hay una excepción, una de las excepciones es, yo sí puedo tomar una frase, un párrafo de un autor, por supuesto. Pero si lo tomo, tengo que señalar quién es el autor, cuál es la fuente, etcétera, etcétera. Y yo recomendaría que esté, entre comillas, muy separadito, que no es una obra mía.
No, yo, es más, yo puedo pronunciarme en favor, en contra, opinar. Lo que no puedo hacer es combinarlo con hacer parecer que es una obra que yo estoy escribiendo. Y por ahí hay otra figura más en lo que hablan de derechos de autor, que nos estamos alargando. Termino con esta frase muy rápido, que son los usos honrados. ¿Qué son los usos honrados? ¿Qué pasa si tienes tu tesis? Y por allí, quiero tomar un párrafo perfecto, con sus millas, la fuente, pero tu tesis, por decir cualquier cosa, tiene 100 hojas y el párrafo tiene 40. Oye, no, pues no es un uso honrado, ¿no? Es para la finalidad que tú necesitas. Listo, entonces tenemos una última pregunta ya para cerrar porque ya estamos en el límite de tiempo, ¿no? Y bueno, es algo que ya se comentó un poquito, pero nos preguntan entonces en el caso en el cual encargo un compositor que nos haga una canción, por ejemplo, y de ahí le compro esta canción, este compositor entonces tendría que cederme, transferirme todos los derechos patrimoniales, ¿no? En un formato de cesión. Nos dicen si eso es correcto. Exacto, cuando yo contrato a un compositor, oye, tengo la ojo, acuérdense la idea, y ya se protege o no, ya sé que todos van a decir, no, pues ya sé ahora que no. Tengo la idea de hacer tal cosa, yo puedo tener la idea, ¿no? Contratar a alguien, pero él, el que compuso la canción es el autor. A lo mucho lo que yo podré ser es el titular de los derechos patrimoniales. No, sí, y yo tengo el deber siempre, y como bien decía Katiuska, no solamente es un tema legal, sino de ética digital o ética musical, señalar quién es el autor. El autor es el que hizo, el que elaboró la obra, ¿no? Yo puedo ser un titular, puedo haberle pagado, contratado, pero no voy a poder hacer, aunque quiera, ser autor de aquello que yo no he creado. Puedo haber dado el dinero, puedo haber dado las indicaciones, pero no ser autor. Salvo que yo me haya sentado con él y hemos hecho entre los dos, es otra cosa, ¿no? Podría yo ser un coautor. Habría que ver en esos casos los temas en específico. Todo eso y mucho más lo pueden encontrar en todo el encuentro anual de investigación, innovación y creación de la Pontificia Universidad Católica y por supuesto del Indecopi en las actividades y encantado para poder participar, Katiuska, en otra actividad. No te olviden que hay otra actividad, ¿verdad, Katiuska? El 19, si no me equivoco, de septiembre que están todos invitados. Correcto, tenemos una segunda charla, ya enfocada un poquito más, ya no tanto en los temas musicales, sino en otros temas artísticos relacionados a las artes escénicas, ¿no? Entonces, los vamos a invitar también a que puedan participar, y a que vean también las demás charlas que tenemos, las demás conferencias y eventos que tenemos en este encuentro, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias, José, también por participar, disculpa que nos pasamos un poco el tiempo, y bueno, muchas gracias de nuevo a todos por haber participado y bueno, los esperamos en las siguientes conferencias que vayamos teniendo. Muchas gracias, José, otra vez. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Cuídense.